me has llamado. Te adoraré, Señor, te adoraré. Solo en tu presencia yo puedo ver, Señor, la grandeza de tu amor. Dile, solo en ti, solo en tu presencia yo puedo ver, Señor, cuán pequeño soy delante de ti. Al pensar que me has llamado para adorarte, te adoraré, Señor. Al pensar que me has llamado, te adoraré, Señor, te adoraré, te adoraré, te adoraré, Señor, te adoraré, Señor, te adoraré. ¿Cuántos quieren adorar al Señor esta noche? Levanta toda oración al gran Rey, adórale. Buenas noches a todos, gracias por conectarse, sean bienvenidos a este su espacio de lunes de Biblia y hoy nos toca la sesión 095 donde estaremos estudiando en el primer libro de Crónicas capítulo 2 versículos del 1 al 24 y también en el Salmo 58. Comenzamos. Dice en primer libro de Crónicas 2:1: estos son los hijos de de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neptalí, Gad y Aser. Por todos 12, de los cuales salieron las 12 tribus de Israel. Aunque pues hay que notar que Leví fue la tribu de servicio en el templo de Dios y no recibió territorio en la tierra de Canaán, y ese territorio correspondiente a su tribu se le dio una tribu más a José. José, sus dos hijos, formaron tribus ahí en el territorio de Canaán, que fue Efraín y Manasés. Entonces en total pues fueron 12 tribus de nombre y 12 tribus con territorio. Entonces, si ya contando Leví, bueno, pues puede decirse que serían 13 tribus, pero bueno, realmente se consideraban ya como territorio 12 territorios. Y aquí tenemos este mapa donde nos indica hijos de quienes fueron. Bueno, todos fueron hijos de Jacob, pero recordemos que Jacob inicialmente elige a Raquel como esposa. Labán, el padre de Raquel, le hace una trampa a Jacob y en lugar de darle a Raquel como esposa, le da a Lea. Esto, bueno, para otros pudiera ser un tanto absurdo, irrisorio, porque pues como que le va a dar otra mujer y no se dio cuenta. Bueno, pues en ese tiempo pues no había luz eléctrica y después de hacer todo el convite, toda la fiesta, pues ya a la mera hora, ya cuando estaban en su lecho de bodas, pues simplemente entró la hermana y pues se quedó con él. Entonces, bueno, en fin, el caso es de que a Jacob se le da Lea, y cuando Jacob reclama a Labán, le dice Labán, bueno, pues es que esas son las costumbres, los usos y costumbres de aquí, de esta región. Pero dice, bueno, pues se te dará la otra si es que cumples también el tiempo de servicio por ella, otros 7 años. Y aunque Jacob acepta ese trato y sirve 7 años, sin embargo se entiende que Raquel es dada inmediatamente también a Jacob. Pero Raquel era estéril. Lea empieza a tener hijos y como acá se ponen en esta lista,
El primogénito es Rubén, luego Simeón, luego Leví y luego Judá. Entonces Raquel pues entra en desesperación porque ella no tiene hijos. Jacob, pues no creo que no lo haya resentido realmente, pero bueno, lo cierto es que Jacob sí amaba a Raquel. Entonces pues Jacob se conformaba de que pues era su esposa y hasta ahí. Pero Raquel, en su desesperación, le da a Bila, que era la sierva de Raquel. Cada una llevaba a sus siervas. Raquel su sierva Bila, Lea su sierva Silpa, y Raquel le da a Jacob su sierva Bila, y entonces tiene un hijo que le ponen por nombre Dan, y luego tiene otro que le ponen por nombre Neftalí. Ya son 6. Y entonces Lea, como dejó de tener hijos, dice, bueno, para que no me gane esta, pues entonces también le voy a dar mi sierva. Y le da su sierva a Jacob, su sierva Silpa, y tiene Silpa un hijo que le ponen Gad, y luego tiene otro que le ponen Aser. Y después Lea vuelve a tener hijos, y entonces nace Isaacar y luego Zabulón. Y ya al final, Dios, pues compadeciéndose de Raquel, le permite tener hijos, y nace José. Para esto Jacob se pone muy feliz, y pues es su consentido. Y luego finalmente tiene a Benjamín, aunque ella muere en el parto. Y bueno, esto ya fue en el camino. Ya fue en el camino, ya en la tierra de Canaán, y se dice que fue allá en Efrata, por la región de Efrata, lo que después se le llamó Efrata. Y Belén, que se dice que es lo mismo, Belén y Efrata. Entonces, pues esa es la historia de los 12 patriarcas, hijos de Jacob. Y luego en el versículo 3 dice, los hijos de Judá, Onán y Sela. Aquí ya después de esto, pues empieza a describir la genealogía de cada uno de estos patriarcas, pero empieza por Judá, no se empieza por Rubén en esta cronología, en esta lista que se da de la ascendencia hacia Jesús. No se empieza por Rubén, porque de hecho Rubén pierde la primogenitura. Siendo él el primogénito, lo pierde, y se le da a Manasés. Pero bueno, ahí recordamos que Jacob cruza los brazos y entonces pues, hay un cambio, etcétera. El caso es de que a final de cuentas, pues la línea viene de Judá, y por eso aquí se pone como principal. Aquí empieza con la genealogía, con la descendencia de los hijos de Judá, de Judá. Y es lo que estamos leyendo, dice, los hijos de Judá, Onán y Sela. Estos 3 le nacieron de la hija de Súa, cananea. Y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Aquí no se nos dice por qué dice que fue malo. El caso es de que Dios lo mató. Era hijo de Judá, nieto de Jacob, sin embargo Dios lo mató. Era de la familia escogida, de la familia de la promesa, sin embargo Dios lo mató. Con eso tenemos que entender que pues el hecho de ser de los escogidos, el hecho de ser hijo de Dios, ya nosotros en nuestro contexto ya cristianos, pues esto no significa que Dios nos va a soportar y tolerar todo. Por eso es incorrecto pensar la doctrina que muchos enseñan, muchos líderes incluso reconocidos, que enseñan que una vez salvo, siempre salvo. No es ilógico pensar eso, porque si una persona voluntariamente, conscientemente, se vuelve al pecado, bueno, pues Dios no tiene por qué estar tolerando todo eso. Y aquí como ejemplo se tiene esto. Nieto de Jacob, de aquel que había recibido la promesa, pero se portó mal, fue malo, y Dios lo mató. Y entonces, de acuerdo a las costumbres que había, pues era de que si el hermano queda sin descendencia, entonces su hermano tiene que tomar a la viuda y tiene que levantarle descendencia. Y entonces
Jacob le da a Onán que le levante descendencia a Er. Y Onán, pues él con mal corazón, cuando estaban en intimidad con la esposa que había dejado Er, que era Tamar, pues él no quería levantar la descendencia y vertía en tierra, dice la escritura. Entonces por eso a Dios le disgustó y también lo mató. Y después, como Celes era muy pequeño, entonces Jacob le dijo, bueno, pues usted es un niño, espérate hasta que crezca y pues, para que te lo dé como esposo. Y pasó el tiempo, se le olvidó y después por allí Judá, que por cierto era viudo, ¿verdad? ¿Se entiende? Y yendo a esquilar sus ovejas a un lugar lejano y sabiendo Tamar que no le había cumplido la promesa a Jacob, Sela ya había crecido y no le había dado como esposo, entonces ella se hizo pasar por una ramera o prostituta y Jacob se mete con ella, le toma y prenda esta Tamar y lo enreda, pues, de manera que queda embarazada, pero queda con sus prendas, su bastón y su sello. Y entonces cuando le avisan a Jacob, de acuerdo a las costumbres que había, bueno, pues ella tenía que esperarse, no tenía que juntarse con ningún hombre y estaba embarazada. Entonces, pues de acuerdo a las costumbres y usos, tenían que matarla porque se consideraba como adúltera. Pero entonces ella ya cuando la empiezan a enjuiciar, dice, pues yo quedé embarazada del hombre que es dueño de estas cosas. Y resultaban que eran de Jacob. Entonces, pues ahí Jacob, cuando es confrontado, dice, bueno, pues más justa es ella que yo. Y tiene hijos, como acá lo dice, y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Zera, que bueno, fueron gemelos. Todos los hijos de Judá fueron 5, los hijos de Fares, Esrón y Amul, etc. Dice Patricia Aguilar. Buenas noches a todos. Los mormones se agarran de allí para tener más de una esposa. ¿Tú qué opinas, Fer? ¿O cómo se le puede predicar que eso no es de Dios? Claro. Sí, realmente eso es lo difícil de leer la escritura, porque no solamente es este caso, sino que abundan los casos en los que los hombres tenían más de una esposa. Y los ejemplos también clásicos son de David y de Salomón, que incluso pues fueron hombres de Dios y que fueron muy usados por Dios y pues tenían más de una esposa. Entonces efectivamente hay quienes agarran este tipo de ejemplos para decir, bueno, pues si esos tuvieron más de una esposa, pues ¿por qué nosotros no? Pero recordemos que Jesús, ya cuando él está predicando aquí en la tierra y les habla de que por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá con su mujer y será una sola carne. Por lo tanto, entonces no es permitido que el hombre repudie a su mujer. Y cuando sus discípulos dicen, bueno, ¿por qué Moisés nos permitió dar carta de divorcio? Y Jesús le dice, por la dureza de su corazón. Entonces, pues ahí está la respuesta de que si bien es que Dios permitió, solamente por concesión, no porque fuera el plan perfecto de Dios, sino por concesión, porque no había mostrado Dios su verdadero amor. Así también, como Él permitió que los pueblos de la antigüedad, que no fueran israelitas, pues tuvieran otros dioses, que adoraran a la piedra, a los fenómenos naturales, y pues Dios lo permitió, pero eso no significa que era la voluntad perfecta de Dios. Así también Dios permitió dentro del pueblo de Israel que los hombres tuvieran más de una mujer, porque no había mostrado todavía Dios su amor perfecto, su amor puro. Cuando Él viene aquí a la tierra nos muestra su amor y nos enseña el verdadero mandamiento de Dios, el mandamiento de no adulterarás. Y entonces Él dice, así que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, pues ya adulteró con ella en su corazón, dando a entender que el hombre entonces pues se tiene que guardar. Y también de hecho en Malaquías también se revela
de que el hombre, Dios le manda que sea fiel a la mujer de su juventud, que no sea desleal. Entonces, la respuesta es que Dios lo permitió solamente porque no había mostrado su amor perfecto. Pero una vez venido Jesucristo, dándonos a conocer la verdad, mostrándonos el amor perfecto, pues entonces ya se quita ese tiempo y ahora sí tenemos que vivir de acuerdo al amor. Entonces no es correcto que un hombre tenga más de una mujer, ni tampoco una mujer que tenga más de 2 esposos. Entonces, pues es el tiempo en el que nos tocó vivir. Y realmente no necesita, un hombre no necesita más. Si luego ves con una mujer anda bien problemado, pues ¿para qué quiere dos? ¿Para qué quiere 2 problemas? Entonces, sí, esa es la respuesta. ¿Okay? Entonces, Jacob tiene, de la que era su nuera, pues tiene hijos, lo que sería un incesto. Pero bueno, pues todo esto fue en ignorancia, no porque Jacob quisiera él hacer este tipo de cosas. Pero también, pues también esto lo sucedió, bueno, pues que tenía que andar metiéndose con una prostituta. Bueno, pues ahí vemos también esas malas decisiones, esas malas acciones que llevan a problemas. En fin, pues ya salieron de ahí Fares y Zera. Y de ahí ya se extiende la descendencia de Jacob. Aquí tenemos, luego en el versículo 6 dice, y los hijos de Zera, Zimri, Etán, Emán, Calcol y Dara, por todos 5. Hijos de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema. Y aquí nos llama la atención que habla de Carmi cuando anteriormente no se menciona. Y luego dice, Azarías fue hijo de Etán, Etán que aquí sí lo menciona, hijo de Zera. Los hijos que le nacieron a Esrón, Esrón que fue hijo de Fares, Jerameel, Ram, Kelubai. Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nazón, príncipe de los hijos de Judá. Nazón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz, y de ahí va la línea hasta el Mesías. Entonces aquí se muestra el mapa. Tenemos a Judá, que tiene de la hija de Súa a Er, Onán y Sela. Er y Onán son muertos, no tienen descendencia. Y Sela sí tiene descendencia, pero bueno, no viene por ahí la ascendencia de Jesús, sino que Judá directamente engendra a Fares y a Zera de Tamar. Y luego de Fares, pues tiene a Esrón y a Amul, es lo que vimos en la diapositiva anterior. Y de Esrón, que tiene hijos, Jerameel, Ram, Kelubai, Caleb y Seguf. Y Caleb, Geriot, Geser, Sobad, Ardón y Ur, de su esposa Efrata, como posteriormente lo vamos a ver. Y Ram tiene a Aminadab, a Nazón, Salmón, Obed, etc. Y ya de ahí va hacia Jesucristo. Entonces, realmente es un poco complicado aquí, porque, por ejemplo, tenemos que Carmi, como ya les decía, Carmi dice que fue, de ahí viene Acán, y Acán fue el que perturbó a Israel en el tiempo en que entraron los israelitas a la tierra de Canaán para conquistarla y pelearon contra Jericó, y Dios mandó que no tomaran nada del anatema, que destruyeran todo, y Acán recogió un lingote de oro y un manto babilónico y tomó del anatema, desobedeciendo a Dios. Entonces Dios se enojó contra ellos y perdieron a la próxima batalla contra Ai. Bueno, pues nos habla de Acán, que es descendiente de Judá, pero en esta genealogía que nos dice acá, aquí se muestra el cuadro de acuerdo a esta información, y pues no se menciona a Carmi, pues de dónde viene. Entonces, obviamente, pues existen aquí muchas posibilidades y teorías. Los críticos de la Biblia, bueno, pues
encontraría una buena razón para dudar de que la escritura es inspirada por Dios. Pero bueno, recordemos que en la antigüedad, pues muchos hombres se conocían, y bueno, no solamente en la antigüedad, sino aún recientemente, muchas personas se conocen por dos nombres. Recuerdo que en mi pueblo hablaban del nombre de pila, el nombre con el cual lo registraban, el nombre con el cual lo bautizaban y a veces hasta el nombre con el cual lo llamaban en la familia, que ese ni siquiera estaba ni en una boleta de bautizo ni en un acta de nacimiento. Entonces, pues eso se da comúnmente. Por eso es de que luego a veces puede estarse hablando de la misma persona con dos nombres distintos. Aquí en Josué 7:1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera. Se nos dice aquí que era hijo de Sera, o sea aquí. Pero si observamos, de acuerdo a la genealogía que tenemos acá, los hijos de Sera, Simri, Etán, Emán, Calcol y Dara. Simri, Etán, Emán, Calcol y Dara. No menciona Carmi. Entonces, por eso una posibilidad es esa. Carmi y ni Sabdi, que debería ser Sabdi, hijo de Sera, pues uno de estos. Entonces, la posibilidad pues es de que Sabdi sea alguno de estos y simplemente es un seudónimo con el cual se llamaba alguno de estos. ¿Ok? Porque en Josué dice Acán, hijo de Carmi, y Carmi, hijo de Sabdi, y Sabdi, hijo de Sera. Era de los descendientes de Judá. ¿Ok? Entonces, pues, otra vez, sí, no hay una respuesta certera de por qué aquí menciona dentro de la genealogía de Judá a Acán, y pues no se dice exactamente de dónde está Sabdi, etc. Luego, más adelante, nos quedamos acá con Boz. Nazón engendró a Salmón y Salmón engendró a Boz. Boz engendró a Obed y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo a Abinadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem, el séptimo David, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron tres, Abisaí, Joab y Asael. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter ismaelita. Y aquí pues nos habla ya de la línea descendientes de Judá que llevan hasta Jesucristo. Y aquí los podemos poner en esta lista. Tenemos a Jacob, luego Fares, de ahí engendra a Esrom, de Esrom engendra a Ram engendra a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón a Boz, Boz a Obed, Obed a Isaí, e Isaí engendra 9 hijos, 7 varones y 2 mujeres. Y el más pequeño es David, que ya sabemos la historia. Cuando Dios desecha a Saúl como rey, él escoge a David. Manda Dios a Samuel a que unja a David por rey, y pues Samuel llega ahí con el pretexto de hacer un sacrificio allí en el pueblo donde vivía Isaí, y le dice que llame a sus hijos para que participen de la comida, del sacrificio. Y pues llama a todos, pero David no llega, y Dios le dice, pues ninguno de ellos es el que yo he elegido como rey. Dicen, ¿no tienes otro? Sí, pues un pequeño que anda allá cuidando las ovejas. Pues llámalo, porque si no viene no podemos empezar a comer. Y entonces lo manda traer, y llega David y le dice, y lo unge como rey. Bueno, pues ahí están los nombres: Eliab, Abinadab, Simea, Natanael, Radai, Osem, David. Y de ellos 2 hermanas, Abigail y Sarbia. Abigail y Sarbia. Y Sarbia tiene 3 hijos, Abisaí, Joab y Asael, los cuales fueron hombres bastante importantes dentro del reino de David. Se entiende que cuando David huye de Saúl, se va a la tierra a la cueva de Adulam,
Ahí es donde llegan sus parientes, particularmente estos hijos de Sarvi, o sea, sus sobrinos, Abisai, Joab, Asael, y forman parte del ejército de Saúl. Bueno, se empieza a conformar el ejército, y estos hombres fueron bastante importantes para que David triunfara, humanamente hablando. Eran hombres muy valientes, además eran parientes de David, y lo apoyaron bastante. Pero también, al mismo tiempo, por ser parientes, pues lo llegaban a menospreciar, le desobedecían o se sometían a lo que él mandaba. Entonces fueron también una carga, o sea, fueron ayuda, por un lado, a veces mucha ayuda, pero a veces también mucha carga, porque no obedecían, no respetaban lo que David mandaba, y pues terminaron mal estos 3 varones, sus sobrinos. Asael lo mata Abner, porque iba de necio ahí tras Abner acosándolo, y Abner le advierte que se quite porque si no lo va a matar. El otro no se quita y con el regatón de la espada, de la lanza, lo mata. Luego Abisai, bueno, pues también muere en batalla, pero Joab es muerto ya hasta el final. Joab, después de David, cuando lo sucede Salomón su hijo, David le da el encargo de que haga justicia, de que juzgue a Joab, porque David, bueno, pues le había de alguna manera perdonado, pero le dice, bueno, pues tú eres hombre sabio, tú sabes cómo vas a hacer volver su sangre sobre Joab. Y pues al final Salomón sí lo mata, y esto porque Joab se subleva junto con el hermano de Salomón, Adonías, y entonces pues es digno de muerte, y lo matan a Joab. Y por otro lado, Abigail también tiene un hijo, el cual dice aquí es Amasa, cuyo padre fue Jeter Ismaelita. Este hombre, Amasa, también fue puesto en el ejército de David. Sin embargo, cuando se subleva Absalón, Absalón lo pone a este hombre, Amasa, o sea, su primo, como el general de su ejército, cuando se subleva. Entonces Amasa se puede decir que es un enemigo de David. Cuando es sometido Absalón, bueno, muere Absalón, se somete otra vez todos los que se levantaban, David toma el reino. David, ya cansado de Joab y Abisai, él quiere darle el reino a Amasa. Considero que no era tan adecuado, porque Amasa pues había mostrado que no amaba realmente a David. Estuvo con Absalón, o sea, manifestó que realmente no lo apoyaba del todo. Pero bueno, David, pues de alguna manera, con tal de liberarse de Joab y Abisai, pues él quiere darle el lugar de general a Amasa. Entonces lo manda a que reúna al ejército, porque los quiere mandar en una comisión para que maten a un rebelde. Y le dice, ve y en 3 días te quiero acá. Yo pienso que David tenía el plan de reunir a todos hombres de guerra y nombraron en ese momento a Amasa como el general supremo. Pero Amasa no llega a tiempo. No dice por qué, pero se tarda en llegar, y pues urge que aplaquen al rebelde. Entonces pues manda a Abisai y a Joab que vayan tras él. Abisai particularmente. Joab se le une, y en el camino se encuentran a Amasa. Entonces llega Joab, y en un acto pues hipócrita, queriendo saludar a Amasa, lo traiciona y lo mata. Entonces Joab mata a Amasa, que es su primo. Y con esto pues entonces ya Joab sigue siendo el general del ejército, etc. Luego en el versículo 18 dice, Caleb, hijo de Esrón, engendró a Jeriot de su mujer Azuba, y los hijos de ella fueron Geser, Sobab y Ardón. Muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Ur,
y Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Bezalel. Pues entró Hezrón a la hija de Maquir, después entró Hezrón, a la hija de Maquir, padre de Galat, la cual tomó siendo de 60 años, y ella dio a luz a Segub, etc. Entonces acá tenemos una aparente discrepancia, porque aquí se nos dice que Caleb es hijo de Hezrón, y en todos los demás textos se nos dice que Caleb es hijo de Jefoné. Por ejemplo, en Números 32:12 dice, excepto Caleb, hijo de Jefoné, cuando habla acerca de la rebeldía del pueblo de Israel para que entraran a poseer la tierra. Bueno, Josué y Caleb, ellos tienen esa fe, esa confianza en Dios de que tienen que entrar y el pueblo no. Y hay una pues contienda, un conflicto aquí, y hasta los quieren matar a Josué y a Caleb. El caso es de que Dios se enoja contra todo el pueblo y dice que van a morir en el desierto, excepto Josué y Caleb, y por eso, excepto Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, pero hijo de Jefone, Ceneseo, no dice Hezrón. Y bueno, buscando aquí Ceneseo, dice Ceneseo del hebreo Kenesi, descendiente de Kenaz, Cenaz. Entonces, pues no corresponde pues a Hezrón, porque aquí en el primer libro de Crónicas 2 dice Caleb hijo de Hezrón. En los demás textos, Caleb hijo de Jefoné, Ceneseo. Algunos piensan que se trata de dos Calebs distintos, pero bueno, claramente Caleb sí es de la tribu de Judá, y aquí estamos en la tribu de Judá. Entonces, pero con eso algunos dicen, no, pues que es otro Caleb, pero no creo que sea otro, porque hay muchas cosas que sí coinciden. Por ejemplo, que tuvieron una hija Axa, que tomaron Hebrón, que se les dio la posición de Hebrón. Entonces, pues no puede ser otro, debe ser el mismo. Entonces, el problema pues está con el padre, pero viene otra vez, pues una de las posibilidades que existe es de que este Jefone pues haya sido un sobrenombre de Hezrón, o al revés, Hezrón el sobrenombre de Jefone. Ajá. Y bueno, aquí se nos da un dato, dice, muerta Suba, su primera mujer de Caleb, tomó después a Efrata por mujer, la cual le dio a luz a Ur. Entonces este Ur, pues es el Ur que nos menciona pues la escritura, que ayudó ahí a Josué para levantar las manos de Moisés. Ur. Y este Ur fue padre de Uri, y Uri engendró a Bezalel, el cual fue una pieza importante como diseñador y que trabajaba en lo tocante a los enseres y a las piezas que tenía que tener el tabernáculo. Bezalel, que Dios lo llenó de sabiduría. Entonces, pues son personas importantes de ese tiempo, y por eso aquí las enfatizo. Después entró Hezrón a la hija de Maquir, padre de Galat, la cual tomó siendo él de 60 años. Hezrón tuvo otra mujer. Ella dio a luz a Segub. Y Segub engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galat. Bueno, Jair, que también por ahí se menciona, un hombre importante dentro del pueblo, pero Jesur y Aram tomaron de ellos las ciudades de Jair, con Kenad y sus aldeas, 70 lugares. Todos estos fueron de los hijos de Maquir, padre de Galat. Galat, que por eso se le dio el nombre a la tierra de Galat, porque la poseyó este Galat, que fue hijo de Maquir, descendiente de Judá. Muerto Hezrón en Caleb. Bueno, de hecho hubo dos Galats, dos regiones Galat, una de un lado del Jordán y el otro del otro lado. Muerto Hezrón en Caleb de Efrata, que, bueno, Efrata
pues se entiende que le puso así, Caleb le puso a esa región o ese pueblo de Efrata, porque así se llamaba su esposa. Y entonces, pues su papá, Hezrón, pues murió allí, en Efrata. Dice, Abías, mujer de Hezrón, dio a luz a Sur, padre de Tecoa. Y bueno, aquí ya fue Abías, su mujer, muere Hezrón, y Abías pues se junta con otro hombre, tiene un hijo llamado Asur, y es padre de Tecoa. Y bueno, Tecoa pues es un lugar donde era la mujer que contrató Joab para hacer volver a Absalón, para que el rey David mandara por Absalón. Entonces, son datos interesantes, pues. Nuevamente aquí las genealogías, hay muchos nombres que no conocemos, que nunca se mencionan, que son la primera vez que se mencionan, pero hay otros que se mencionan y con eso ya nos podemos ir dando cuenta, pues cómo se va armando, como un rompecabezas, pues. Ajá. Y que cómo nos habla de personas que hicieron algunas proezas, que se mencionan de tal lugar, etcétera, ¿no? El caso es de que, bueno, pues esta es esta parte de la genealogía de Judá. Todavía falta, pero bueno, pues aquí le dejamos y vamos a pasar a un salmo. Bueno, perdón, antes del salmo, tenemos aquí este cuadro de la familia de Caleb. Caleb, con su esposa primera, Suba, tiene 3 hijos, Geriot, Geser, Sobab y Ardón. Y con Efrata, Uri y Besalel. Ajá. Efrata, que por ella, yo entiendo que por ella recibe el nombre ese lugar Efrata y que también se le llamó después Belén. Por eso en la escritura, en la profecía dice Belén Efrata. Muchas veces se entiende que Belén porque era de Efraín, pero no. Efraín es una tribu y Efrata era el nombre de la esposa de Caleb. Y Caleb tenía esa región, era de la tribu de Judá y se le dio esa región y por eso le puso así, por nombre, etc. En el Salmo 58 dice en el versículo 1, al músico principal no destruyas Mictán de David. Un Mictán, bueno, un Mictán es del hebreo Mictam, que significa grabado. Es decir, que lo interpretan como un poema, o sea, como algo, pues, un escrito que se hacía, pues, para expresar algo y lo traducen así, tal cual como poema. Un poema de David, que si le ponían música lo podían cantar. O congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Y aquí está David, está como que a la vez reprendiendo al pueblo y a la vez pues haciendo que reflexionen para ver si realmente están haciendo justicia o están obedeciendo a Dios. O congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes, en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. O sea, juzguen si es que realmente están haciendo justicia, porque más bien están haciendo violencia. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Otra vez un poema, entonces un lenguaje literario, en el cual, bueno, pues no tiene que agarrar literalmente de que pues ya un hombre o una persona ya nace malo y pues ya no tiene remedio, ¿no? Ya nació así malo desde la matriz. Aquí se pudiera entender, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Bueno, para empezar, pues un niño desde que nace pues no habla, entonces por eso tenemos que ver que es un lenguaje poético. Pero obviamente pues tiene algo que ver. ¿Por qué? Porque de entrada los seres humanos pues ya traemos esa genética ya alterada, distorsionada, corrompida. No se le llama pecado en sí, como en la religión católica que le llaman el pecado original. No tiene por qué llamársele pecado porque no es pecado.
pero sí ya viene con esa tendencia hacia el mal, esa carga, ya viene inclinado hacia el mal. Entonces por eso pues se aplica esto, ¿no? Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. Entonces ya el ser humano ya viene con esa carga de maldad. No es pecado en sí, no es pecado, repito, pero ya viene con esa carga. De manera que si el hombre no se educa, dirían en un lenguaje social, no se educa, no se instruye, no se arregla, pues el hombre está destinado a irse chueco. El hombre está destinado a irse hacia la maldad. Por eso es bien importante, ya sea la educación, como de manera secular se enseña, o bien la evangelización, ya en un lenguaje cristiano, la evangelización de las personas, que las personas sean instruidas, que las personas sean enseñadas, porque si es que la persona no recibe enseñanza, no recibe la verdad, pues la persona de manera natural se va hacia el mal. Lo he puesto como ejemplo, pues. Si tenemos nosotros así un plano inclinado y ponemos un objeto, si el objeto lo ponemos en el plano inclinado, bueno, pues se va a ir, o sea, de manera natural se va a resbalar. Entonces, para que no se resbale necesitamos estar empujando. Y de hecho, si es que hay una fuerza externa, pues no solamente no va a resbalar, sino al contrario, hasta va a subir. Va a subir, ¿por qué? Por ayuda de la fuerza externa. Pues así es también la condición del ser humano. Lo natural, todo hombre que nace aquí en esta tierra, lo natural es de que tienda hacia abajo, de que se vaya hacia abajo, de que se vaya al pecado, de que se vaya a la perdición, de que llegue a las tinieblas y se pierda eternamente en el infierno. Eso es lo natural. Por eso se requiere la educación, por eso se requiere la instrucción, la enseñanza, la evangelización, como quiera que se le llame. Ajá. Y requiere de un agente externo, de una fuerza externa, que viene a ser el Espíritu Santo, viene a ser Dios, para que el hombre pueda vencer su naturaleza de irse para abajo y pueda elevarse. Por eso está aquí. Ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Por eso Jesús también le decía al hombre rico, no hay justo ni aun uno, no hay bueno ni aun uno, el único bueno es Dios. Por eso, porque esa es la realidad del ser humano. Ningún hombre es bueno por naturaleza. Ningún hombre puede ser bueno por sí mismo, porque siempre tiende a resbalar. No tiene fuerzas el hombre para detenerse, para no resbalar. A fuerzas va a caer. Necesita la mano divina para que lo empuje hacia arriba, que es el Espíritu Santo, para que no solamente no resbale hacia abajo, sino sube. Entonces, pues aquí David pues solamente está escribiendo la naturaleza, la realidad de las personas. Y por eso, bueno, dice, se apartaron los impíos de la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. Aquí pues hace referencia a esas prácticas que se hacían cuando tocaban la flauta y hacían moverse la serpiente o la dormían, etc. Que no oye la voz de los que encantan, o sea, de los encantadores, por más hábil que el encantador sea, como el áspid sordo que no oye. Bueno, pues así hay. No es de que oiga en sí la flauta de la serpiente, sino que pues simplemente no oye. Así son la naturaleza humana. No tiene oídos de manera natural para lo bueno. Bueno, pues se requiere la intervención de Dios, que Dios sobre. Y cuando Dios sobra, entonces sí. Cuando Dios sobra, el hombre responde, entonces sí, el hombre puede ir para arriba en lugar de para abajo. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Aquí ya lo está viendo como aquellos que buscan mi mal, como aquellos que me quieren hacer daño. Defiéndeme de ellos. Bueno, ellos vienen maleados ya desde el vientre de su madre.
Entonces, pues obra, juzga, Señor. Ya es una petición de juicio. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. O sea, no permitas que me hagan daño. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como que se va así. No que se desliza, sino que se deslíe, que va avanzando. Así pasen. Como el que nace muerto, no vean el sol. Y bueno, aquí otra vez pareciera que pues aquí David está maldiciendo a sus enemigos y pues como que no es correcto. Bueno, pues sí, efectivamente nosotros debemos tener cuidado pues y no debemos maldecir a nuestros enemigos, al contrario, debemos bendecirlos de acuerdo a la enseñanza de Jesús. Bueno, en ese tiempo pues Dios sí permitía la guerra. Él mandó al pueblo de Israel a que peleara directamente contra otros pueblos. Por eso David, pues, para él no era extraño aquí de decir, Señor, písalos, destrúyelos. O sea, de alguna manera para David sí le era permitido. Y pues no había problema, no pecaba David. Nosotros debemos cuidarnos, pues, de maldecir, pero sí debemos esperar y debemos saber, pues, que Dios hace venganza. ¿Sí? No tenemos que desear la maldición de los demás, pero también debemos saber que Dios es el que venga y por lo tanto debemos confiar en que Dios es nuestra justicia, que Él va a defendernos y tenemos solamente que hacer su voluntad, porque es cierto que Dios sí va a juzgar. Y por eso dice, antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará Él con tempestad. Aquí habla de esta certeza que Él tiene de que Dios sí juzga. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Bueno, aquí ya nosotros no es porque los odiemos y quieramos su mal de aquellos que nos hacen mal, sino más bien porque nos da gusto porque Dios obra y para nosotros es pues un gusto que Dios se manifieste. Y sí, efectivamente, el hecho de que haga justicia y que dé el pago a cada uno, bueno, pues es pues parte de la gloria que Dios se merece y que nosotros debemos, por decirlo, aplaudir la obra de Dios, dando el pago a cada uno de acuerdo a su proceder, porque estamos glorificando a Dios. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Por eso también alguna vez decía que, bueno, en el día del juicio, cuando Dios va a separar a ovejas de cabritos y que a los de su izquierda les va a decir, apartados de mí, malditos al fuego eterno, yo les decía que en los de la derecha, en sus hijos, en sus ovejitas, pues no va a haber llanto, no va a haber dolor. ¿Por qué? Porque nos va a dar gusto que Dios haga justicia. Y por eso, de hecho, desde ahorita pues nos estamos entrenando, que debemos ponernos del lado de Dios. Sí, pues nosotros tenemos sentimiento por nuestros amigos, por nuestros familiares, y pues no nos gusta que nuestros familiares sufran. Pero a final de cuentas tenemos que ponernos del lado de Dios. Dios no es injusto. Dios nos hará ver cuánta misericordia ha tenido contra nuestros seres queridos, contra los que nosotros pues, queremos, son cercanos, y vamos a ver cuánto Dios ha tenido paciencia, misericordia. Y si nosotros amamos a Dios, pues seguro le decimos, Señor, pues eres justo. Si tú mandas al infierno a aquel ser querido con el cual yo he tenido mucha amistad, mucho amor fraternal, mucha cercanía, pero viendo tu amor, tú cómo te has dado por él y él no quiso, bueno, pues tú eres justo, Señor. Y eso va a ser más fuerte que el sentimiento que nosotros tengamos hacia nuestros seres queridos. Digo, en el peor de los casos, que ellos no se convierten. Pero bueno, y si ellos se convierten, bueno, va a ser alegría sobre alegría. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Y aquí parece muy macabro esto. Sus pies lavará en la sangre del impío. Bueno, pues nuevamente, aquí solamente es de que él va a estar contento de la justicia que se hace. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. O sea, actualmente a veces no se ve.
no se ve mucho. Y una persona que hace justicia, que se esmera en agradar a Dios, que busca a Dios, y tú lo ves, no, pues hasta le va peor que aquellos que ni buscan a Dios y hasta blasfeman y hasta se enorgullecen. Pues, parece que le va mejor a ellos que a los que buscan a Dios. Bueno, tal vez, sí, tal vez se pueda ver así, pero llegará el momento en que todos los cristianos dirán, ciertamente hay galardón para el justo. Es más, hasta los que no son cristianos van a ver que efectivamente bien valió la pena buscar a Dios y obedecerle y creer en Él. Va a llegar el momento. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Entonces por eso nosotros ni siquiera nos tenemos que preocupar por aquellos que nos amenazan, que nos hacen mal. No, Dios es el que juzga. Ni tenemos que llenarnos de odio, ni tenemos que pagar mal por mal, ni tenemos que buscar caballos y armas terrenales para ganarles la guerra. No, tenemos que esperar en Dios. Dios en su momento, Él es el que va a hacer justicia. Ciertamente hay Dios que juzga la tierra. Ciertamente, sí, es un hecho. Dios juzga la tierra. Nada más que Dios, pues Él es muy paciente y muy discreto. Él es muy paciente y muy discreto. Él deja que el hombre actúe de acuerdo a los mismos lineamientos que Él ha creado en sus sociedades. Y Dios espera a que el hombre haga justicia, pero si el hombre no hace justicia, de seguro que Dios la va a hacer. Por eso nosotros no tenemos que desesperarnos. Precisamente es lo que les decíamos a los hermanos que en estos días han estado padeciendo allá en San Isidro Arenal, que los amenazaron con correrlos, quitarles sus posesiones, su casa, sus terrenitos, hasta sus pertenencias, pues. Y les decía, pues no tienen que ustedes pelear y querer a fuerzas pues vencer con sus fuerzas humanas, no, sino que ustedes esperen en Dios. Y si los corren, pues no peleen, váyanse, porque seguro que Dios hace justicia. Y bueno, pues así tenemos que ser los cristianos. Tenemos nosotros que esperar siempre en la justicia de Dios. El hombre te puede amenazar y te puede oprimir y te puede robar y te puede golpear y te puede hasta matar, pero de todas maneras Dios va a hacer justicia. Por eso nosotros esperemos en Dios, porque Él es la justicia. Ciertamente hay Dios que juzga la tierra, con lo que termina este salmo, y también terminamos nosotros. Creo que no hay preguntas. Okay, pues mandamos saludos entonces. Sí, les mandamos saludos a los que se conectaron por Google Meet: Alejandra Sámano, Inés Cortés, Patricia Aguilar, Roberto Carlos Vega, Carlos Yebra, Laura López Vasconcelos, Alma Cortés, Erika Hernández, Elizabeth Bustos y Denisa Maza. Por YouTube, Julio César Alcántara, en compañía de la familia Alcántara Bernabé, Evelia Vázquez, Jesús, Hipólito Morales, Elvira Ramírez, Cristian Alcayaga, Lady Barba Maza, Petra Maza, Lupita Zenobio, Anita Matamoros, Melissa Rodríguez, Beatriz Mejía Hernández, en compañía de la familia Lozada Mejía, Ana Laura Rodríguez Silva, en compañía de la familia Valencia Rodríguez, Sofía Rodríguez, Leonel Valencia, Lirio Díaz, María Concepción Rodríguez, Esmeralda Maza González, Candy Posadas, Mari Muñoz, Leticia Flores Vázquez, Rosendo Bolaños, Diana Alcántara, que manda saludos de parte de la familia Esteban Alcántara. Gracias. Dulce Zaragoza, Isa y Graciela Sánchez. Por Facebook, Irma Sánchez, Veda Camilo, Lucy Cortés, Wendolí Castro, Ángeles Flores, Rosy López, Lucía Rebollo Vázquez, Federico López, que te dice Dios te bendiga, varón. Igualmente, varón. Esther Ávila, Dana Vega Cortés y Naomi Urilop. Muy bien, pues hemos llegado al fin de este estudio y les agradecemos su atención.
y esperamos que nos sigan dentro de 8 días, si os permite. Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído para no oír a los encantadores. Desprecian la palabra de verdad, quieren escuchar lisonjas, no oyen la voz del predicador, por más hábil que éste sea.